Seguimos en su programa Voz Vespertina, 5:40 minutos de la tarde y llega la oportunidad de la entrevista de este día y contamos con la presencia de Carlos Torres, presidente de Laudio. Así que buenas tardes, don Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Cristian, muy buenas tardes, Claudia. Bueno. Finalmente, me habéis dicho 5:40, ¿cierto? ¿Son las 5:40? Uh-huh. Sí, aquí estamos. Es exactamente la hora y 15 que duré de cruzar la 27 para llegar con ustedes. ¿Cómo están? Ay, caramba. Muy buenas tardes. Qué difícil. Bueno, pues nos sorprende este tema de audiología. Yo personalmente no lo conocía. Uno siempre está acostumbrado aquí que si al otorrino, etcétera. Entonces, aunque sí se ha tomado mucha conciencia por la molestia que es el tema de la contaminación sonora que tenemos en República Dominicana, que uno no se da cuenta hasta que se le daña el aire del carro y baja el vidrio. Cuando yo era pequeña, los carros ni venían con aire prácticamente. Era un carro raro que venía con aire acondicionado, no todo el mundo tenía. Entonces uno siempre andaba como libre, pero ahora eso es un escándalo. Entonces, ¿qué nos cuentas, Carlos, de qué se trata lo que haces? ¿Cuál es la diferencia quizás con el otorrino normal y cómo va la cosa? Puede ser que alguien pensara que se ha dañado el micrófono, pero no. Yo creo que ustedes imaginen lo que puede ser la vida sin sonido. Cuando hemos visto alguna vez una película sobre el espacio y nos imaginamos el vacío, ¿no? Uh-huh. Seguramente pensamos qué tranquilidad, qué bonita la tranquilidad, qué maravilloso no tener el sonido, qué maravilloso no tener bulla, qué maravilloso no tener ruido. Seguramente después de 3 horas pensaríamos, bueno, un poco de música. No, no hay ruido, no hay sonido. Quiero que se imaginen lo que es el silencio, pero el silencio eterno, el silencio para siempre. Hay que distinguir cuando un humano, una persona, nacemos o nacen sin sonido desde el nacimiento, es decir, sin la posibilidad de tener sonidos en su cerebro de ningún tipo, por lo tanto, no tener ni siquiera la conciencia de lo que es una palabra, un cariño, una música, es decir, nada, ese disco duro vacío llamado cerebro, lo cual es muy triste cuando nacemos así o cuando nacen así. De eso podemos hablar un poco. Pero tan triste es el saber lo que es oír, el saber lo que es escuchar, el saber lo que es la música y perderlo completamente en la segunda o tercera parte de nuestra vida. Es decir, lo que le puede pasar a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros envejecientes y a nosotros, Claudia, a nosotros, Cristian, si no nos morimos antes. Es decir, el hecho de crecer en edad implica que perderemos oído y perderemos audición. Y hay muchos motivos para esto. Hay motivos tanto para nacer con ese problema como para ir perdiendo en el camino. De eso nos encargamos los audiólogos. De eso nos encargamos los profesionales del oído y de la audición. No confundir con el otorrino, ¿de acuerdo? Uh-huh. Puesto que el otorrino, el especialista de garganta, nariz y oído, obviamente también evalúa y corrige hasta donde las operaciones, es decir, la cirugía, o hasta donde los medicamentos permiten. Pero cuando la cirugía ya no llega, o el medicamento tampoco, es el momento que entran entonces los aparatos auditivos, los aparatos para recuperar la audición. Y ahí el audiólogo no solamente lo evalúa, sino que también lo corrige y lo mantiene. Es decir, podemos volver a oír o podemos hacer oír a un niño. Esta es mi introducción. Ay, qué bien. Interesante. Y aquí vamos a hablar mucho porque tanto el sonido que tenemos en las calles y más nuestros pueblos, uh-huh, donde en cada esquina usted tiene un colmadón, usted tiene un bullicio, además de los autos. Entonces, ¿qué representa para República Dominicana tener esta desorganización sonora a futuro en esta ciudad y en las demás ciudades de la República Dominicana? Bien, mira, Cristian, tenemos una segunda posición mundial. Entonces vamos a ver a cuán orgullosos podemos estar de que Santo Domingo sea la segunda ciudad más ruidosa del mundo. No relajes. Sí. Seguro que hay gente que dice, ¡guau! Vamos a ser lo primero, ¿no? También.
Curiosamente, la primera era Tokio, o es Tokio. Es un ranking que va cambiando, que uno piensa, los japoneses, ellos que no hacen ruido, no, pero sus carros sí, su ciudad es tan extremadamente gigante, hablo de Tokio, que en eso hay áreas en las que nos ganan. Pero en promedio somos los segundos del mundo. Y esto no es un orgullo, créanme, porque es una contaminación, aparte de la contaminación, ya hablamos de atmosférica de los carros y demás, esta contaminación acústica, sonora, sónica, es decir, esa bulla, aturde, obviamente, a los que están en la calle. Esa contaminación sonora molesta y, por lo tanto, genera un problema psíquico y físico en familias. Si tú no puedes dormir o tu bebé no puede dormir, tú, evidentemente, no vas a sentirte bien. Pero luego, aparte, tú hablabas de los colmadones o de, vamos a decir, un tema de educación cívica, en el que es obvio que a las 11 de la noche tú no tienes que soportar la bocina de un vecino. Pero como te toque vivir arriba de un colmadón y desde hoy ya no hay restricciones, ¿verdad? No hay restricciones porque ya se supone que la pandemia ya desapareció, ¿no? Desde un día como el de hoy. Así que hoy el que quiera poner la bocina en un colmadón la puede aparentemente subir, excepto que venga los del 911, si tú los llamas, a intentar quitar ese sonido. Las consecuencias son físicas, las consecuencias son psíquicas y las consecuencias son emocionales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si tú tienes un vecino o un colmadón destrozando tu descanso, destrozando el descanso de tu bebé, tú les vas a decir de todo menos guapos. Tú, evidentemente, vas a tener unas consecuencias emocionales fuertes, ya no solamente a nivel de convivencia, sino también de descanso, y por tanto tú no trabajarás igual. Pero las consecuencias físicas, es decir, también las auditivas, acaban provocando la aceleración de la pérdida de audición y sordera. Y os lo explico muy fácil. Mi mamá, por ejemplo, hasta los 72 años no empezó a tener presbiacusia, es decir, el problema auditivo por la edad. Con 72 años. Y a los 75 no hubo más remedio que ponerle aparatos auditivos. Hoy en día, Cristian, hoy en día, Claudia, a los 45 tenemos los mismos síntomas. ¿Y por qué antes eran los 72, 75 y ahora los 45? Por culpa de la contaminación sonora. Por culpa de vivir en un mundo ruidoso que va aruñando las células del oído todos los días, de modo constante y al mismo tiempo muy, muy negativo. No sé, estoy intentando responder a la parte de la contaminación sónica que me estabais hablando. Para mí es un problema importante, es un problema grave, es un problema muy difícil de resolver, porque o quitas los carros o todos pasan a ser eléctricos o yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero creo que deberíamos pensar y deberíamos orientar, si os parece un poquito más esta entrevista, si me lo permitís, ¿a qué pasa cuando naces sordo en República Dominicana? ¿O qué pasa si llegas envejeciente y no tienes los recursos para recuperar tu audición? ¿Qué pasa? Porque todos vamos a llegar a eso, todos. Pero si tú no tienes los recursos, tú te metes en el mundo del silencio. Y el mundo del silencio, amigos, el mundo del silencio, amigas, tiene la nefasta consecuencia del aislamiento. Tiene la nefasta consecuencia del ya no poder compartir aunque tú quieras, simplemente porque no oyes. Y además, yo creo que se imaginen la siguiente escena. Tú llegas a un lugar en donde hay mucho ruido, mucha gente hablando y mucho ruido. Y además, hablan en inglés cuando tú no dominas el inglés. A que tú tienes que hacer mucho esfuerzo para comprender. Obviamente. Tanto esfuerzo que tú en ese momento estás en tensión porque tú quieres comprender. ¿Sí? Tanta tensión que posiblemente una hora en ese lugar tú sales de ahí agotado. ¿Y qué hace tu cerebro después de una hora? Desconecta y dice, wow, la energía de mi cuerpo se me fue. Así están nuestras personas mayores, así están nuestros adultos mayores todo el tiempo, haciendo esfuerzo por comprender, porque aparte del mundo ruidoso en el que vivimos, tienen una parte de la audición deteriorada. No sordos, un desenfoque en el oído. Y esto hace que nuestros mayores se agoten para intentar comprender. De modo que a veces están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Piensa en su abuelo, en su abuela, por favor. Piensa en tus papás. Piensa en ti mismo a veces. Recuérdalo como cuando tú estás en este lugar que te digo que te hablan en otro idioma y hay mucho ruido, acabas agotado. Y esto se resuelve con simple
simples estudios auditivos y poniendo los aparatos específicos para recuperar la audición. Es decir, a una persona mayor la podemos rejuvenecer, le podemos devolver la vida y podemos hacer que sus recuerdos los pueda compartir de nuevo con la familia. Muy interesante. Pero fijaros además qué pasaría si tu niño nace sordo. Ya. En República Dominicana. 5 de cada 1000 nacen así. 5 de cada 1000. Yo no sé las estadísticas, cómo nos gusta manejarlas, y a lo que le ponemos foco en cuanto a qué es importante y qué no. Miren, hace un mes decidimos empujar un programa que se llama RD Oye. Escuchen, RD Oye. RD Oye lo que quiere, porque República Dominicana oye lo que quiere, menos a unas madres que tienen niños con pérdida auditiva desde el nacimiento y República Dominicana no les escucha a esas madres. Ahora mismo tenemos a 22 mamás y papás con niños con sordera total, sordera profunda, oído muerto, que tienen entre 6 meses y 4 años de edad y necesitan una cosa llamada implante coclear. ¿De acuerdo? El implante coclear es una cosa que le llamamos el oído biónico o el milagro del implante coclear. Sería maravilloso, ¿verdad?, que alguien que no tiene pierna, tú le pusieras y tuviera una pierna. Sería fantástico, ¿verdad? Sería fantástico que el que es ciego total pusieras un dispositivo y volviera a ver, o pudiera ver. Bueno, pues en el oído esto existe. Se llama implante coclear. Cuando tuve la oportunidad de poder venir al programa, a este programa, a vuestro programa, tenía muchísimas ganas de poder tratar este asunto, porque al no existir una ley todavía, sé que hay proyecto, pero todavía no, que dé por obligación que en este país, con los impuestos que pagamos todos, al que nace con ese problema se lo resolvamos, esto seguirá igual, porque, amigo, ¿de dónde saca tú 25 o 30 mil dólares para resolver eso? Pero te voy a decir una cosa, Claudia, si tu carro se daña, buscarás la forma de repararlo. Claro. Si tú vas montado y tu carro se te daña y tú ya te acostumbraste a llevar a tus niños a la escuela y tal, tú buscarás un carro, ¿cierto? Obviamente. ¿Verdad que sí? Y si tu niño nace sordo con sordera total, ¿tú no morderías hasta las piedras con tal de que tu niño oyera? Obviamente. Sí, ¿verdad? Pero claro, para muchas familias de este país hablar de 25 o 30 mil dólares es hablar de la luna, es hablar de algo imposible. Así que ahí están ellas, como héroes, como heroínas, haciendo rifas, buscando, llamando a las puertas de todas las instituciones que pueden, y no las voy a nombrar ahora, para que de un modo u otro aflojen para poder resolvérselo. Y les voy a decir el motivo. Hasta los 7 años de edad, cada día vale por 7, escuchen, hasta los 7 años de edad, todos los que tenemos hijos sabemos a lo que me refiero, cada día vale por 7 desde el punto de vista del desarrollo cognitivo y del lenguaje. Eso quiere decir que un niño que le detectamos la sordera al año de edad ya perdió 7 años. Y si ya lleva 2 años sin oír, perdió 14. Y si perdió 3 años, perdió 21. ¿Me explico? Sí. Es decir, cada día vale por 7. Así que cada día que las autoridades o las personas que pueden apiadarse o que pueden contribuir a que esto se resuelva, le están haciendo la vida completa a esa familia. ¿Y ese implante se hace en República Dominicana? Exactamente, Sí. ya se hace aquí. Oye, Ya eso. había 2 médicos que lo hacían y ahora hay 4 más, ya son 6 médicos que en este país lo pueden hacer. ¿Y por qué es tan costoso? Obviamente. Pues yo fíjate, yo te digo, ¿por qué estás tan costoso el último iPhone? No sé, ¿por qué? ¿Por qué puede costar $1.700 así y el que puede lo compra así de una vez y el que no puede se la busca y pide un crédito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos vamos con la prótesis del siglo XXI encima? Aquí tengo una. Yo llevo 2. Yo llevo 2 prótesis del siglo XXI. Y no nos parece algo costoso que cueste 500 o $700. A ¿Por qué? a mí me causa que un TD Es pavor. más de 10,000 pesos dominicanos por un teléfono. Ah, sí. Ya, creo que no queda tanto, ¿verdad? Para Black Friday. No queda mucho, ¿no? Usted verá las filas para que la televisión de plasma sea más grande en la calle. ¿Eso es costoso? Bien, ¿por qué el milagro del implante coclear puede parecer costoso con 25 o 30 mil dólares y en cambio no parece costosa una Lexus que cuesta 130.000? Yo no lo sé. No, está 180,000. Ah, pues fíjate, pues ya me dijiste. Así que mi respuesta es que no es costoso. Igual que unos audífonos, unos aparatos auditivos,
para el que tiene la audición desenfocada, pero no la pérdida total de audición, que cuesten 3.000 o 4.000 dólares, excúsenme, con todo respeto, no es dinero. Dinero sería muchas otras cosas que pueda haber en la vida, de cosas necesarias o de cosas innecesarias, ¿no? Pensar que 25 o 30.000 dólares, con tal de recuperarle la vida a una familia, a una gente, que un humano sea productivo y no improductivo el resto de su vida. Y evidentemente las aseguradoras no lo cubren. Porque Las aseguradoras... porque la gente, no, las aseguradoras entienden que tú quieres ser sordo, que eso será un lujo, oír. Ay, lo que me acabas de decir. No digo yo. No, lo digo porque cada rato, por ejemplo, acá me dicen a mí ese medicamento no lo toma la aseguradora. Digo yo no, porque como yo me lo quiero beber, por gusto. Bueno, yo puedo decir algo al respecto. Las aseguradoras, por ley, no están para curar la salud, sino para intentar ahorrarse dinero, ¿sí? Sé que es muy crudo y que yo ya no soy muy simpático por decir una realidad. Ahora, hay un ente llamado Cisalril en República Dominicana que regula lo que las aseguradoras deben cubrir o no. Exacto. Es obvio que no tiene ningún sentido que si yo tengo un tapón de oído me paguen la posibilidad de quitarlo, pero si tengo sordera profunda al oído interno no. ¿Por qué? Porque eso no está regulado por la Cisalril, es decir, por el ente superior. Tenemos años luchando para que esto por fin se convierta en algo obvio, en algo por ley. Primero, que al recién nacido, a todos los recién nacidos, no al que tiene un riesgo, todos, se les haga un estudio al nacer sobre si oyen o no oyen. Y si no oyen, intervenir inmediatamente para resolverlo. Ay, así le dice. Yo ahora que usted me lo dice, mi hijo mayor nació en Francia por casualidad de la vida y yo me recuerdo, mira, a mí me dejaron como 6 días interna y yo, pero yo estoy bien. Y eso era haciéndole estudio a ese niño, de que si oye, de que si esto, de que si lo otro, y después fue que me lo soltaron. Y me ¿Te das cuenta entonces? Claro. Es mucho más barato para el país y para todos nosotros que esto se resuelva así. Se calculaba en más de, escuchen, en más de 5.000 millones de pesos, que es muy fuerte lo que digo, el hecho de resolver o no resolver esta pérdida de audición. ¿Por qué? Porque el niño, el adulto o el envejeciente que tiene pérdida auditiva pasa a ser dependiente. Claro. Dependiente quiere decir ser improductivo. Claro. Y cuando nos dan sus papás, ¿qué ocurre? Terrible. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú ya eres envejeciente y no tienes recursos? Terrible. No y hay si además tú garantías. no te puedes comunicar, tú te conviertes en un mueble en la casa. El llamado, y gracias de verdad mucho por la invitación a este programa, es que aparte de despertar conciencia, movamos los pies. ¿Sí? Una pregunta, y ahí sí me preocuparía que sea lo que yo pienso. O sea, una persona que dicen ser mudo acá en nuestro país, no es mudo tal si no es porque nació con el problema auditivo. Hay 4 respuestas aquí. Tenemos que distinguir una cosa, la sordera, ahora te explico. Distinguir lo que es un problema de voz, de habla o de lenguaje. Sordera, voz, habla, lenguaje. Fíjense. El problema de la voz es esto. Cuando uno se queda sin voz. Es el problema típico de las maestras, los maestros, los cantantes, los políticos, el que fuerza la voz, ¿sí? El habla es esto. Hay personas que no saben decir la R, por ejemplo, ¿no? O la L. Esto es un problema de habla. Lenguaje, el lenguaje está en el cerebro. El lenguaje pasa por aquí todo. De modo que si tú tienes un golpe en la cabeza, tú puede ser que pierdas el lenguaje porque simplemente te quedes tonto. Permítame que lo diga de una forma sencilla, ¿no? Pero otra cosa es la sordera. Y cuando tú naces con sordera total, el sonido no llega al cerebro, así que no te llegan las palabras. Y tú no puedes repetir lo que no sabes. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se dice en Camerún río? Díganmelo. Y pues como que no lo saben. No. Porque nunca lo oyeron, ¿verdad? Y en chino, ¿cómo se dice? No sé, cámara en chino, pues tampoco lo saben porque no lo aprendieron, ¿verdad? Así que un niño que nace con sordera total no puede repetir lo que nunca oyó. Así que tiene mudez, es mudo porque no puede repetir lo que no sabe. Yo soy mudo del chino, porque no sé chino. Yo soy mudo de alemán, porque no sé el alemán. En Camerún, por cierto, río se dice cambibolongo. Y si tú escuchas cambibolongo, no sabrás qué quiere decir hasta que te digan quiere decir río. Por lo tanto, Cristian, no se trata de que todo mudo sea sordo. Yo puedo quedarme mudo porque pierda las cuerdas vocales o porque tenga un problema para emitir la voz. Pero el que nace con sordera total y no se la corregimos, señores, se queda mudo.
Así es como habla el sordomudo. Es curioso porque no nos damos cuenta que hablamos como oímos. Eso quiere decir que, por ejemplo, Es decir, que puede ser que aquellos que llamamos mudos, que yo conozco, ¿sí? que hablan, según usted, tratan de decir algo, sea por problema auditivo. Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Ayer tuvimos la visita, me llamaron desde el consultorio, yo estaba en una diligencia, uno de nuestros audiólogos, que había llegado una señora desde Barahona, acá, a nuestro consultorio. Se le había hecho unos estudios hacía un tiempo y parece ser que quería poner a su hija en una institución. En esa institución le dijeron, si no tiene el sello del exequatur, no le vamos a aceptar. Y la señora se presentó sin cita y sin la niña. Amigos, la niña tiene 21 años, no habla, ¿sí? No habla. Esa desgracia no la podemos seguir permitiendo de ninguna forma. Qué barbaridad. No puede ser. 21 años, señores, 21 años y ya ha quedado desgraciada para toda la vida. Y todavía siguen pidiendo un sellito para enviar a una señora que a lo mejor no tiene ni para el pasaje, que no se le pudo resolver en ese momento porque no sabíamos ni para qué venía, y aunque si hubiera que ponerle ese sello, si tú no ves al paciente, tú tampoco puedes hacer nada, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos que educar, evitar la ignorancia, educar, y lo más importante, si conocemos que esto tiene solución, ¿cómo es que todavía no lo hacemos? Hoy en día tolerar la sordera es inmoral y debería ser ilegal. Es inmoral porque tiene solución y debería ser ilegal. Claro, Ilegal, señores, absolutamente. Así que fomentemos la posibilidad de que esto lo recuperemos. ¿Ese implante funciona en el 100% de los casos o funciona en cuántos casos? Vamos a decir que tiene una eficacia de un 99%. Wow. ¿Y por qué hay un 1% que no? Porque a veces hay rechazo, porque a veces hay complicaciones en las que uno no puede prever, ¿no? O si las prevé, intenta minimizar los posibles riesgos. Y cuidado, este implante coclear califica tanto para niños como para adultos. Es decir, alguien que perdió la audición pero quedó sordo absoluto, por diferentes motivos o causas que pueden haber, tiene la posibilidad de recuperar la audición también mediante estos medios. Ya son 6 los otólogos, los otorrinos en República Dominicana, 7 diría yo, con la capacidad de poder hacerlo. Existen 3 suplidores, 3 fabricantes de nivel increíble que pueden ayudar a resolver esto, y muchos centros audiológicos en el país, entre los que están los que nosotros manejamos, el audio, que podemos evaluar, podemos contribuir, podemos ayudar a que este milagro se lleve a cabo. Y agradeceré mucho pues, que a través de esta tribuna, cuando este programa esté ya en lanzamiento total, la semana próxima queríamos que ya tuviera ya esa fuerza. Queríamos hacer implantes en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, casi de modo simultáneo, para que todo el país lo escuchara, para que pudiéramos decir RD oye y oye como en los demás países. Y al mismo tiempo que en Congreso y en Senado, por fin también, le den vía a esa ley que ya, por norma, tanto Salud Pública como las ARS se pongan en eso y por fin entonces podamos decir que hemos cortado y erradicado la sordera. ¿Existe la posibilidad que una persona de 35 años que sea mudo pueda escuchar? Que sea sordo-mudo, ¿te refieres? Escuchar sí, lo único que las interconexiones neurales, después de entre los 7 y los 11 años ya se nos blindan mucho, ¿de acuerdo? Entonces, si nunca entró sonido, va a ser muy complicado que eso se pueda revertir. O sea, puede escuchar pero no hablar. Bueno, sí, puede escuchar, lo que pasa es que has de educarlo como si fuera un bebé. Esto es lo que quiero que entendamos. Exacto, que no es que desde que escuche Claro. va a seguir al mismo ritmo de Claro. lo No, de la obviamente persona. no, Claro. porque necesita un aprendizaje. Mira, recordar que he comentado que los primeros 7 años de vida, cada día vale por 7. Eso quiere decir que los primeros 7 años de vida equivalen a 49 años de aprendizaje posterior. Es Tú así. después puedes Por seguir eso aprendiendo. El preescolar, la primaria tan importante. Claro, pero no me digáis, ¿cuántos aprenden los idiomas? Tú vota a 7 niños que hablen 7 idiomas diferentes durante 7 años, antes de los 7 años juntos, y todos aprenderán los 7 idiomas.
Cuando tiene 30 años o 40, amigo, los idiomas cuestan, ¿eh? Cuesta un poco más. Cuestan. Y una pregunta, mire, me dijiste que a partir de los 45 años ya hay personas que empiezan a darse problemas con el tema de la audición, pero ¿cómo se puede dar cuenta una persona que todavía aún es joven, porque una persona de 40, 45, 40, 50 ¿Cierto? sigue siendo una persona todavía joven? ¿Y cómo empieza a detectar que tiene ese problema? Porque a veces la gente no se hace consciente de que ya puede estar empezando a perder la capacidad auditiva y más importante, imagino que si va con más tiempo, pues hay mejores posibilidades, como has dicho, de resolver el problema. Bien. En primer lugar, y ojalá se entienda lo que voy a decir, es no fiarse del espejo. Me explico. Si tú en el espejo te ves que tienes 40, 45, 50 años, lo primero que piensas es, a mí no me toca eso. Como no me toca, yo me niego a darme cuenta y a creerme que eso me ocurre. Esto es lo primero. Los que llevamos lentes, nos pasó lo mismo el primer día, hasta que nos graduaron la vista y dijimos, wow, peor, mejor. Peor, mejor. Peor, mejor. No veo bien. Ahora me doy cuenta, sí. Pero hasta ese día era una negación. No, eso a mí no me pasa, no me está pasando. Con la audición pasa lo mismo. Fíjense, cuando tú empiezas a hacer repetir las palabras, no es que los demás hablen más flojito, no es que haya mucha bulla, quizá también, es que empieza a desenfocarse el oído. Otro síntoma, pongo la televisión más fuerte de lo normal. Otro síntoma, hago repetir las palabras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué fue? Me creo que yo que estoy más despistado. No estás más despistado. Es tu audición que se está deteriorando. Pero eso no es ningún pecado. Esto no es ninguna minusvalía. Tú eres igual de inteligente que siempre. Lo que ocurre que, igual que la vista se desenfoca, el oído también. Pero las consecuencias en el oído son mucho peores. Resulta que el 65% de la gimnasia que hacemos en el cerebro, que son impulsos eléctricos que llegan, entra por la audición. 65% entra por aquí. Si yo voy perdiendo audición, yo casi no me doy cuenta, hago menos gimnasia. ¿Y en qué me convierte esto? Me convierte en más lento. Me convierte en más torpe. Me convierte en más huraño. Porque mi carácter cambia. Me convierte en que quiero compartir menos con la gente porque la gente me cansa. No es que te canse, es que te cansa entenderles. Porque no les entiendes igual. Yeah. De modo que evaluar a tiempo es muy importante y corregir también, porque la consecuencia peor es que se ha demostrado que cuando tienes una pérdida de audición leve, escuchen, leve, se multiplica por 2 el riesgo de deterioro cognitivo y Alzheimer. Ok. Pero cuando la pérdida auditiva es moderada o severa, entonces se multiplica por 5. ¿Me han oído bien? Yeah. Se multiplica por 5 el riesgo de deterioro cognitivo y de Alzheimer. De modo que creo que vale la pena evaluarse a tiempo. Incluso también, por ejemplo, pudiese decirse una edad que tú puedes decir, bueno, yo no tengo ninguno de los síntomas, o por lo menos creo no tenerlo, porque a veces es muy difícil uno saber si uno está viendo la cosa muy alta o no. Porque no sé si le pasará a las personas que no ven en televisión, pero a veces hay canales que tú lo pones y de repente tú lo tienes un modo moderado y llega un comercial y sube a todo lo que, no sé por qué pasa eso. Y de repente tú sí, qué escándalo es que hay, porque mientras tú estás viendo el programa y de repente sube, entonces quizás a veces no se siente la necesidad, pero ¿qué edad es la que uno debería decir? No es para yo misma y me hace chequeo. A ver, yo os diría que en todos los muchachos que están en la escuela, anualmente hay que hacerles un chequeo. Solamente, primero hablo de los jóvenes, ¿no? A todos hay que hacer un chequeo una vez al año, porque un estudio auditivo no duele, no sangra, es rápido y lo cubren las ARS. Muy importante, ¿sí? ¿Vale? Qué bueno. Y lo cubre las ARS. Pero después de ahí, yo les tengo que decir que si tú a los 45 años no te hiciste nunca un estudio auditivo, ya estás tarde. Ya estás tarde. Hay que ir corriendo. Nosotros pedimos que a partir de los 35 se lo hagan, porque yo no sé cuánto tú abusaste de tus bocinas, cuánto tú abusaste de
de los gin tonic, porque el agua tónica pues afecta Ay, afecta es la lo que yo audición. bebo, gin tonic. Yo también. Ay. Eso me mira de una vez. Pero yo no bebo mucho, yo bebo un trago y duro la noche entera. Pero Y bueno. cuando también tú abusaste de la aspirina, que también es ototóxica, por ejemplo. Pero mira qué interesante saberlo. Mira que estaba leyendo hoy un artículo que dicen que no debería de estarse usando la aspirina como prevención al tema cardíaco, pero lo vi ahí y digo, yo tengo que preguntar, porque por ejemplo mi madre sí se bebe interdiario por tema médico, una aspirina. Otra cosa que me gustaría saber, por ejemplo, el uso a veces que cuando uno le molesta ese sonido por la noche, etcétera, uso de tapones de oído, ¿es correcto o no es correcto? Yo lo he usado porque a veces no puedo dormir. Tú me estás hablando de tapones porque haya ruido, porque haya bulla, porque quieres descansar. Exacto. No, eso es totalmente recomendable. Ok. Incluso nosotros tenemos unos tapones antirruido para caminar por la calle. Ok. Yo desearía que todos los AMED los llevaran. Ya, interesante. Porque ellos seguirían oyendo, pero no más de lo que necesitan, y entonces vivirían más relajados, tendrían mejor carácter. ¿Lo entienden o no? ¿Saben se imaginan lo que es estar 8 o 9 horas al día, no solamente con el calor o el estrés, sino horrible, no, es horrible. 8 horas. ¿Cómo va a ser simpático? Es imposible, imposible. ¿Sí? Lo preocupante para mí, por ejemplo, yo que he adoptado de no ir a discotecas, no es porque no escuches, es porque molesta, y me he convertido en un ser más social, y cuando tú estás tomando tu trago y quieres hablar, las A eso discotecas... yo a preguntar, que yo no entiendo la maña de la música alta y la gente gritando. Y la discoteca, de ahí tú no puedes tener una conversación plana. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de personas que están ahora con la música urbana? Porque antes, cuando yo iba a la discoteca, pues no es ya... nada más la gente de música urbana que oye la música alta, ¿eh? No, pero ahora es más confuso, porque antes un merengue, una salsa, una bachata... Mentira, tú ibas a un sitio, todavía hay bares de rock, yo soy rockera, y la música está todo, entonces la gente está gritando, y fulano, cuéntame cómo te fue, bien, y yo que tú dices, Dios mío, o vamos a ir a la música o vamos a hablar para allá afuera, porque yo en lo que no aguanto es como ya las dos cosas. Tenéis razón los dos. Los humanos empezamos a oír a partir de 0 o 1 decibelio, pero esta sería la voz de los secretos, la voz de los chismes, ¿sí? Estos son 30 decibelios. 60 decibelios es lo que estamos hablando ahora, es la voz normal, educada, a 1 metro de distancia, es la voz social. 60 decibelios es cuando tenemos el mayor confort auditivo, porque no hay bulla. 90 decibelios es la voz gritada, bullosa, es lo obligado cuando vas a una discoteca o a un colmadón. Pero ¿qué ocurre? Que por arriba de 100 decibelios ya duele o molesta. Si tú estás en un lugar que hay 90 decibelios de ruido y yo quiero hablar contigo, yo tengo que hablar 20 más arriba, si no, no me oyes. O sea, 110... A 110. Y a 110 a mí no me vas a ver nunca, Cristian. Yo a 110 me voy del lugar, me duele, me hace daño. Tengo ganas de darte un trompón a ti, ¿entiendes? Porque tú me haces daño si tú me gritas a 110. Así que yo me voy. Por tanto, yo no voy a restaurantes bullosos. Yo no voy a lugares muy ruidosos. ¿Por qué? Porque me hace daño. Me cambia el carácter. ¿Sí? En esos lugares, miren, es muy curioso porque en un congreso, hace unos años en Chicago, de audiología, cuando terminaba el congreso nos invitaban a todos a una discoteca. Aún recuerdo que estaban actuando los Blues Brothers. Me acuerdo perfectamente. Maravilloso. Y en la puerta de la discoteca te daban tapones. No tapones para no oír, tapones para que no te dañe. Porque tú entrabas adentro, te lo ponías, oh, qué bien, que la gente hable duro, ya no me molesta, yo te oigo normal. Me los quito, me daña. ¿Entendiste? Una discoteca te dan tapones, a que parece loco. Sí. O a veces esa bocina que la gente se pone al lado y boom, boom. Terrible. Ahí está. ¿Qué es lo más recomendable, por ejemplo, para cuidar, además de evidentemente evitar grandes sonidos, pero por ejemplo la gente que usa audífonos, oye siempre la música alta, no sé por qué, hay gente que no puede oír la música a una cosa moderada, no entiendo por qué. Bueno, el por qué es porque ya se les acostumbró mal la audición. En el oído tenemos 16.000 células en cada lado. Y son células igual que las neuronas que cuando se mueren ya no vuelven. Igual que estas, se mueren, ya no vuelven, ¿no? El hecho es que tenemos 16.000,
Es el balance que tenemos al nacer, pero a medida que van pasando los años, se van deteriorando, estropeando, hasta morir. Cuando mueren, ahí ya no tienes posibilidad de recuperar audición, salvo con aparatos auditivos. ¿Qué es lo recomendable? Uno, hacerse un chequeo anual, que no duele, no sangra y las áreas se lo cubren. Vuelvo a insistir en esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Como uno el que se mira el corazón o se mira la próstata o la audición, ¿no? En segundo lugar, obviamente, bajar en la bulla, bajar el ruido, bajar el sonido. Cuidar el no abusar de la aspirina, no tomarse 8 gin tonics al día, ¿verdad? Ya no lo digo por el oído, ya lo digo también porque esa persona pues vivirá. ¿Pero es justo el agua tónica o es el alcohol? El agua tónica. Es la tónica, no la ginebra, es la tónica. Esto es muy curioso, ¿eh? El agua tónica... Que se había agotado con el COVID porque parece que había algo, no sé, que en algún momento se agotó, la gente estaba bebiendo eso que preventiva. Bueno, se puso de moda el gin tonic en ese periodo. Esto es una curiosidad. ¿De dónde salió el gin tonic? Si les parece, es una curiosidad, una anécdota chula, ¿no? En África había un árbol, el árbol de la quinina, ¿verdad?, que le llamaban el fever tree, el árbol de la fiebre. ¿Por qué? Porque la quinina bajaba la fiebre cuando ellos tenían malaria, en África, ¿no? Esto hablo de los soldados ingleses hace 200 años. Ellos siempre llevaban ginebra en Inglaterra. Entonces, era tan amarga la quinina, tan amarga, que decían, uy, vamos a ponerla con agua. Mejor le ponemos que sea agua de soda. Así que el agua de soda con la quinina creó la tónica, el agua tónica. Pero dijeron, esto es tan amargo que mejor le ponemos un poco de gin. Y ahí nació el gin tonic. Wow. Porque esos soldados tenían malaria, entonces para bajar la malaria necesitaban algo que les bajara la fiebre, y entonces la quinina es un compuesto que reduce la fiebre. Así que seguramente te bajará la fiebre. ¿El gin tonic tiene quinina entonces? Exactamente, la tónica. Y la quinina es lo que provoca, la tónica. lo que puede provocar sordera. Yo tenía entendido que la quinina también era abortiva o algo así, porque parece que mi mamá siempre me cuenta que mi bisabuela se bebía una pastilla, no quería tener más que una sola hija y bebía una pastilla de quinina todos los meses. Wow. Ya tú sabes, o sea, pero estamos hablando de mi bisabuela. Bueno, pues yo creo que ha sido... ¿Tú quieres preguntar algo más? Porque yo tengo muchas preguntas, pero si no, no nos vamos a ir hoy. No, vamos. Ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado. Considero que yo misma voy a cuidarme más el tema auditivo. No sabía que había esa facilidad incluso con las ARS, porque le tengo terror. Sí, porque todo es que no cubre esto, no cubre aquello. Y cuente con lo que sea que nosotros podamos hacer con el tema de Oye RD. RD Oye, que entiendo que es muy importante, y todo aquella persona que está pasando por eso, que no tiene esa condición, es realmente inhumano. Me preocupa las informaciones que ha dicho el doctor aquí hoy, porque como usted sabe, aquí en República Dominicana a la gente le encanta la bulla, un colmadón, el bocinón, y sobre todo... Pero no parecemos al español, no te creas, los españoles hablan alto. Mira, cuando yo crucé a Francia, yo iba caminando por la calle, había un restaurante y yo me pasé, pero que claro te pasaste, y era que la gente estaba lleno el restaurante, pues la gente hablaba bajito, los franceses hablan bajito. No, obviamente, porque es que me preocupa, porque sobre todo nos encanta la música alta, a 300 decibeles, las bocinas, hablar harto. Andar en la avenida, una avenida. Y no vamos al médico. Ah, no, eso es cierto. El dominicano no le gusta ir al médico. No, eso es cierto. El dominicano cuando va al médico... Es que se está muriendo. Obviamente. No, estamos exagerando ahí. No, pero también abusamos del otro, porque por ejemplo, si tú estás en un sitio y yo vengo con una bocina enorme a poner música y quizás tú lo que está ahí que quieres leer, tú quieres abusar del espacio sónico, vamos a decir, de esa persona que está ahí. Todo el mundo tiene que oír lo que tú quieres oír. Eso es una cosa tremenda y una falta de educación grave. Entonces, bueno, ya terminamos. ¿No vamos a la pausa? A mí me gustaría, si me dejáis, que pueda hacer un pequeño alegato final al respecto. Claro que sí. Yo les he hablado de un programa llamado RD Oye. Quizá debería llamarse RD Por fin tiene que oír. Tenemos que escuchar también a los que no oyen. Todos estamos, todos sin excepción, perderemos el oído, perderemos la audición si no nos morimos antes. 5 de cada 1000 niños nacen con este problema. Y en este momento hay 22 madres sufriendo con sus papás porque sus hijos están perdiendo una semana cada día
por no estar contribuyendo a eso. Quien quiera contribuir, yo me voy a permitir dejar mi celular. ¿Me lo podéis? ¿Puedo permitirlo? Claro, Claro. que Sí. sí. Voy a dejar mi número de celular. No lo hago nunca. Lo voy a hacer por si alguien quiere contribuir de alguna forma. Pero también si hay más madres o padres que están en este problema, que nos contacten de alguna forma porque queremos incluirlos dentro de este programa para ver si por fin hay una federación específica que se pueda dedicar a esto y si entre todos al final conseguimos que la ley llegue a donde tiene que llegar. Y estamos hablando de un costo de 1.500.000 pesos. La felicidad de esa familia vale eso. Por Dios. De esa familia y del La país. vida de una persona, claro. Y del pero país. eso se y del chupó mi país. mamá en una semana en una clínica aquí. Claro, a eso voy. Sí. Y ni siquiera tuvo un intensivo. Yo les voy a dejar el número, es el 809-519-3392. 809-519-3392. Y tanto si la sordera es total como si la pérdida auditiva es leve o moderada, en cualquiera de los casos les podemos ayudar. 809-519-3392, agradeciendo a Voz y a vuestro programa la oportunidad de haber podido llegar también a las casas, a los hogares y dar un poco más de esperanza a quien tenga este problema. Bueno, pues por allá estaremos pronto. Ya tengo su tarjetita, lo voy a llamar. O vamos a llamar. porque Muchas gracias. sale la Nos vamos a una preocupación. pausa.